¿Qué es el Porfiriato? Fue un periodo de la historia política de México durante el cual gobernó el país el general Porfirio Díaz entre 1876 y 1911. En estos años se logró un relativo progreso económico y material y se pacificó al país, aunque a costa de gran represión, desigualdad e injusticia social. Etapas del Porfiriato. Primera etapa del Porfiriato. Esta etapa comprende desde la llegada al poder de Porfirio Díaz en 1876 hasta 1880. En esta etapa, Porfirio se centró en pacificar, estabilizar el país y fortalecer su gobierno. Para lograrlo, consiguió que el Congreso le otorgara poderes extraordinarios. Además, empleó al ejército para eliminar a los caciques. Reemplazó a diversos jefes militares para crear un equipo de su confianza y así acabar con cualquier rebelión. Como objetivo nacional puso el progreso y el orden. La Iglesia recuperó parte del poder que había perdido con el anterior gobierno, teniendo la posibilidad de cobrar diezmos. Este pago obligatorio afectó principalmente a los pequeños propietarios. Segunda etapa del Porfiriato. Esta segunda etapa del Porfiriato se extendió hasta comienzos del siglo XX, siendo la economía la principal ganancia del gobierno. En esta etapa, lo más resaltante fue la inversión en infraestructuras, con el objetivo de modernizar el país. Se promovió la creación del ferrocarril y diversas líneas telefónicas, así como el telégrafo. Cambiando las comunicaciones a nivel nacional, promovió la cultura europea, en especial la francesa. También impulsó el progreso de la agricultura, la minería y el comercio. Arrestó a opositores y a líderes obreros. Los periodistas eran amenazados y algunos asesinados, eliminando así la libertad de prensa. Los sucesos de represión más intensos fueron contra los yaquis y los huelguistas de Río Blanco y Cananea. Tercera etapa del Porfiriato. A pesar de que cada vez había menos oposición política, no dejaba de aumentar el descontento social, la economía se ralentizó, el autoritarismo de Porfirio y la divergencia en el reparto de riquezas pusieron en su contra a gran parte de la población. Además, las consecuencias de la crisis económica internacional ocurrida en el año 1907 hizo que se acrecentara aún más el descontento. Todos estos sucesos llevaron a que en 1910 se iniciara la Revolución Mexicana. Porfirio Díaz renuncia al poder el 25 de mayo de 1911, terminando así su larga dictadura conocida como Porfiriato. Características del Porfiriato. La creación de la universidad, se pagó la deuda externa, la Iglesia Católica recobró parte de su poder imponiendo el pago del diezmo. Los pueblos indígenas fueron despojados de sus tierras y explotados, entre ellos los mayas en Yucatán. Los obreros eran explotados por parte de los capitalistas, recibiendo sueldos muy bajos que no cubrían sus necesidades básicas para vivir. Estuvo marcado por el egoísmo y el autoritarismo con el que Porfirio Díaz realizó sus labores de gobierno. Desigualdad extremadamente marcada entre la clase acomodada y las clases vulnerables. Se alcanzó la paz porfiriana logrando una estabilidad política y un evidente avance económico. Se crearon caminos, carreteras y líneas férreas que modernizaron el país. México se convirtió en un importante exportador de materias primas. A pesar del avance económico, la calidad de vida de la clase trabajadora nunca mejoró. No existía la libertad de prensa. Los opositores eran duramente perseguidos y reprimidos. Crisis del Porfiriato. El Porfiriato empezó a dar señales de debilidad a inicios del siglo XX. Factores como la agitación social y la ralentización económica aumentaron el descontento. Por tal motivo, Porfirio Díaz aparentemente dio señales de aceptar elecciones democráticas. En 1908, en una conocida entrevista con James Crellman, periodista estadounidense, dijo que había la posibilidad de que aceptara la participación de algún partido opositor en las elecciones de 1910. Esta declaración animó a los opositores del régimen y empezaron a surgir grupos políticos para organizarse en partidos.
El más destacado fue Francisco Madero, el cual estaba a cargo del movimiento antiporfiriato. En 1910 presentó su candidatura, resultando su campaña un verdadero éxito. Al darse cuenta que Francisco Madero llegaría a ser un difícil rival, el gobierno comenzó a arrestar a sus seguidores e incluso al propio candidato. Dada esta situación, Porfirio Díaz vuelve a ganar las elecciones tras escaparse de la cárcel. Madero lanza el Plan de San Luis. En su discurso desconoce a Porfirio Díaz como presidente y estimula a los mexicanos a alzarse contra él. El 20 de noviembre fue la fecha que se eligió para iniciar la revuelta. Fin del Porfiriato. Tras iniciarse la revolución, las fuerzas de seguridad del régimen de Porfirio reaccionan arrestando o matando a algunos de sus dirigentes, como Aquiles Cerdán. A pesar de esto, el levantamiento era casi completo, consiguiendo en poco tiempo grandes avances. En abril de 1911, en casi todos los estados había grupos revolucionarios, tras la victoria que obtuvieron los opositores en la batalla de Ciudad Juárez. Porfirio Díaz empieza a plantear su renuncia. El 21 de mayo de 1911, Porfirio Díaz firma los tratados de Ciudad Juárez. El 25 de mayo de 1911, Porfirio renuncia al poder y se exilia en París, donde 4 años más tarde muere. De esta manera el porfiriato llega a su fin y comienza la Revolución Mexicana.